Bueno, gran placer tanto para Ángel Barriuso como un servidor, Manuel Jiménez, contar aquí con un gran amigo y colega, Marino Mendoza, periodista, abogado, director nacional de Asuntos Electorales del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Marino, de verdad agradecido de tenerte por aquí en Propuesta de la Noche. ¿Qué tal? Bien, a pesar de los efectos gripales, estamos bien. Pero tengo dos razones que me motivan a estar contento y que me motivaron a estar aquí en el programa. Si me llevo de los amagos y de los efectos del virus, no vengo. Pero realmente tenía el compromiso y el deber de cumplir contigo y lógicamente, sabiendo que iba a estar aquí, para mí el siempre admirado Ángel Barriuso, bueno, pues yo dije, no me lo puedo perder. Por lo menos para estar un rato ahí, saludar y ver cómo uno socializa en algún momento, porque la vida se ha puesto complicada. Se ha puesto Estamos, complicado. estamos, estamos perdidos en lo claro. Eso es el mayor problema, perdérselo claro. Sí, sí. Ese es el Sí, mayor así es. Bueno, y hablando de complicado, tenemos un ambiente, uno sabe si decirle preelectoral o electoral, es decir, porque realmente estamos en campaña, eso se podría decir. Pero hablando precisamente, el Partido Revolucionario Dominicano es parte de esta alianza de recuperación RD, alianza opositora Recupérate RD. Sí. Entonces, lo que se está hablando es de que esta alianza realmente no despega, no hay acuerdo concreto y al parecer ya mucho lo que están pensando es que se podrán anunciar 2 o 3 candidaturas comunes, pero que en esencia no hay una alianza opositora. Bueno, ¿qué te digo? Realmente hay un propósito de alianza y hay un trabajo que se viene realizando. Naturalmente, yo no soy vocero de la alianza. El único vocero que tiene declarado y formal es Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD. Y yo sí creo que el tema avanzará en la medida de que se vayan despejando las incógnitas alrededor de los intereses encontrados. Pero yo creo que eso va bien. Es cuestión de esperar y el discurrir del tiempo pues marcará finalmente cómo vamos a quedar. Pero yo creo que la alianza va como debe ir, con prudencia, con mucho cuidado, porque cualquier cosa puede trastornar. Y yo creo que eso se ha manejado con un protocolo muy adecuado. Sí. Barroso, Sí. tú cifras en la alianza el éxito de la oposición en las elecciones tanto municipales como nacionales de febrero y mayo respectivamente. Bueno, la alianza es la garantía de la salida de Luis Abinader del poder. Esa es la garantía. Se puede pensar lo que tú quieres y se puede teorizar. Hay un control de la opinión en los medios, un control total de la opinión en los medios de comunicación. Ya no son aquellos tiempos donde nosotros ejercimos un periodismo diferente, tanto Ángel Barriuso como Manuel y como yo. Claro que no. Ya esos tiempos no están. Entonces, realmente, pero hay una realidad que se le impone y es que los partidos están haciendo su trabajo dentro del marco de lo correcto, porque están trabajando sin estridencia, como deben hacerse las cosas, sobre todo cuando hay propósitos políticos con fines claramente establecidos. ¿Cuáles son los fines? Bueno, llegar a un acuerdo que permita que este gobierno salga del poder, porque tenemos un gobierno de coyuntura. Y cuando usted analiza las coyunturas que permitieron al presidente Luis Abinader llegar al poder, la franja entre las elecciones que él perdió y las elecciones que él ganó
es una franja muy estrecha. Perdió por 20.000, por poco más de 20.000 votos y ganó con un poquito más de 18 o 20.000 votos al final, pero por la coyuntura que se conjugaron en ese momento. Estaba Leonel Fernández de un lado, que ya no está, por ejemplo. Marcha Verde, que estaba con una estridencia permanente, ya no está la Marcha Verde. ¿Dónde está la Marcha Verde? ¿Dónde se fueron los paladines de la moralidad? ¿Dónde se fueron los periodistas independientes, entre comillas, que tuvieron una beligerancia superactiva en todo el proceso? Y entonces, bueno, no tenemos un gobierno de 20 años, que esa era otra coyuntura que se daba. Desaparecido todo eso, entró el presidente Luis Abinader, yo digo con una suerte en la que se conjugaron muchos factores de esa coyuntura que he mencionado, algunas, y entonces Luis Abinader logra colarse en el proceso y gana las elecciones con 18.000 o 20.000 votos más que lo que sacó la vez anterior, porque eso ahí no hubo crecimiento, fue la coyuntura. Entonces pasó el tiempo, llega al gobierno con muchas propuestas, todas las propuestas habidas y por haber. Se va a acabar la delincuencia, ¿se acabó? No se acabó. El crecimiento económico se va a manifestar a los 6 meses. ¿Se vio el crecimiento? ¿Se ve el crecimiento económico? No, al contrario. El deterioro de la economía popular, eso es inocultable, nadie puede decir que no existe. Y si no, la gente va y es un grito permanente en los colmados, en los supermercados, porque es que el dinero no alcanza. Entonces, el costo de la vida, lejos de contribuir a facilitar la reelección, es lo contrario. El costo de la vida va a empujar a esta población a tener que fijar criterios y decisiones para resolver la salida de manera correcta y democrática del gobierno. Así como llegó, bueno, porque salga. Es un proceso que hay que decir la cosa. Este gobierno ha gastado más dinero que ningún otro gobierno en materia de comunicación y de publicidad. Y cuando tú analizas que este gobierno por una sola vía gasta más de 30 millones de dólares en cuestión de 2 años, que ningún otro gobierno lo había hecho. Entonces tú te encuentras con esa realidad que nadie la puede ocultar. Y te encuentras también con otros elementos. La mentira. La mentira ha sido una de las armas más activas que ha tenido el presidente Luis Abinader. Cuando yo digo la mentira, me refiero, miren, cuando el tema de Haití, habló mentira. Se cercó la frontera, se cerró la frontera. ¿Cuántas semanas tenemos con el cierre de la frontera? Sí, así. Sí. ¿Y qué ha pasado con el cierre de la frontera? Nada. El problema ahora, yo digo que ellos debieron utilizar la propuesta que hizo la OEA, agarrarse de eso y buscar un bajadero. Era políticamente aprovechable la coyuntura, lo que planteó la OEA. No, pero ellos no lo hicieron así. Al contrario, siguieron envalentonados, desafiantes, como es la característica que tipifica la gestión del presidente Luis Abinader, porque eso hay que decirlo, muy envalentonado. Y entonces ahora nos encontramos que el país está entrampado. Cierre de frontera. Los comerciantes con el grito al cielo, porque no saben qué van a hacer con los productos. Ahí están con los huevos. Pero eso es una décima parte de los elementos de mercadeo que se da en la frontera. Los huevos. Bueno, pues están buscando fórmulas para salir
a satisfacer o ayudar a los productores. Los productores comenzaron a quejarse. Entonces, el gobierno ha fracasado en esos propósitos. Y hoy día, ya tenemos 3 años, yo no creo que aquí haya alguien que se atreva a decir que lo que yo estoy diciendo aquí es una mentira o que lo que estamos es inventando políticamente. No, esa es la realidad que estamos viviendo y que el país está viviendo. Tú sientes, bueno, como se decidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una misión de paz, conforme a tu experiencia como periodista de muchos años, ¿verdad? Más igual como político, ¿tú sientes que eso podría buscarse una solución? Uno que ha vivido ya un tiempo con los haitianos y ocupaciones en Haití, intervenciones en Haití. A eso se debió buscar otra salida y no fue el cierre de la frontera. Y la primera posición y la más resuelta y decidida la adoptó el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, cuando comenzó el tema. Miguel fue el que levantó la bandera de la negociación y del acercamiento a la vía diplomática, pero no le hicieron caso, o mejor dicho, el envalentonamiento del presidente Luis Abinader, que es una característica que lo tipifica a él como político, no permitió ni siquiera escuchar. Entonces, ¿qué pasa? Aquellas reacciones, yo digo, emocionales, dan estos resultados. Unos resultados que los únicos que se van a perjudicar, son los dominicanos. Porque los comerciantes perjudicados, más perjudicados son los dominicanos. Son los que producen, pero no tienen dónde vender, porque la frontera está cerrada. Tenemos ya 3 semanas con el cierre de la frontera. Casi un mes ya, como decimos hace un momentito. Sí. ¿Eh? Casi un mes. Casi un mes. Tenemos casi un mes y la misma barahunda y queja de los discursos falsos sobre el tema de la frontera. El cierre de la frontera no va a resolver nada. Esa decisión del Consejo de Seguridad, ¿y cuántos años duró la MINUSTAH ocupando Haití? A la gente se le olvida eso. Y lo dejó peor. Y lo dejó peor, pero muy peor y mucho desastre, con un legajo de violaciones a los derechos humanos, sí, a todo tipo de violaciones. Ahí. ¿Y resolvió algo la MINUSTAH? Pues no resolvió. Eso mismo pasa ahora con el cierre. Y esta misión que va a enviarse, creo que ya en enero. Se estima para enero. Estima para enero. Sí. Esa misión va a durar lo mismo de la MINUSTAH, años. Y pasarán ahí, habrá que ver cómo van a reaccionar los haitianos. Los haitianos que están en la resistencia al status quo. Y le llegará de Kenia, que tampoco es un país muy... Ajá. Le llegará de Kenia, un país que la única similitud que tienen con los haitianos es que son negros. Entonces, más nada. Bueno, y anárquico como está Haití. Exacto. Es un país anárquico, es un país donde no hay control de nada. Y yo pienso que esa es una de las manifestaciones más evidentes del error político del presidente Luis Abinader. Un error político, pero hay mucha parafrenaria, hay muchos acontecimientos a lo que todo se le saca provecho político, y en eso no hemos pasado 3 años. Y dígame a ver, si en esos 3 años que han pasado, 3 años son muchos para dar signo de trabajo político y de trabajo a favor de una nación. No hemos visto nada. Sí. Marino, antes de pasar a tratar el trabajo político del PRD, tenemos una realidad. Los haitianos iniciaron la construcción de un canal sobre el río Masacre. El alegato del gobierno dominicano es que eso viola un acuerdo binacional firmado en 1929. Sí. ¿Cómo tú crees que el Estado dominicano debió afrontar esa situación, ya que tú estás criticando
el cierre de la frontera y la movilización militar hacia esa zona. Es que esa no era la vía, el cierre de la frontera no era la vía. Y yo, como conocedor en algunos aspectos de lo que es el ejercicio diplomático, pues fui embajador por poco tiempo, pero fui embajador y conozco las reglas de la diplomacia. Eso debió buscarse una salida primero, una salida diplomática para no caer en lo que estamos. Porque ahora nosotros estamos en una encerrona. Nosotros como país, nosotros como nación estamos en una encerrona. Nos comprometimos a que si no se cierra la frontera el día 6. Bueno, pues se cerró la frontera. ¿Hemos logrado algo con el cierre de la frontera? Sí, hemos logrado. ¿Qué lo hemos logrado? Afectar a los comerciantes dominicanos de toda la línea fronteriza. Afectar a los dominicanos y crear un ambiente de perturbación en la frontera que se manifiesta, se siente. Entonces yo no creo que eso era la salida. La salida tenía que ser ciertamente diplomática y tenía que ser bajo el diálogo y un trato bilateral, no así. Eso lo planteó el ex canciller Miguel Vargas Maldonado. Desde un principio lo planteó. Pero bueno, tú sabes que la animosidad política a veces ciega a lo político. Y a él no se le hizo caso en el momento que debieron hacerle caso. Entonces, estamos pagando la consecuencia de unas emociones que se dan en un presidente que son muy peligrosas, las decisiones por emoción. Y tenemos esto que estamos viendo, que se resolvió el problema con el cierre de la frontera. Claro que no, ni se resolvió ni se va a resolver. El cierre de la frontera simplemente crea un estado de, digamos, ni siquiera de estabilidad, porque ¿cuál es la estabilidad que genera? Los haitianos siguen llegando aquí. Y por más que se diga, esa es la realidad. Y no hay forma de tú cerrar la frontera de una manera tal que se impida que los haitianos sigan ingresando a la República Dominicana. Nosotros tenemos una inmensa cantidad de haitianos aquí, en convivencia con nosotros. Bueno, dándole un giro al tema para entrar rápidamente a algo que quizás Jiménez te tenga en surprise, como es el caso de los partidos políticos. También vengo con los partidos políticos. El PRM, que es el partido de gobierno, convocó a su primaria. Todos han celebrado el hecho que fue rigurosamente organizada, pero ellos presentan un padrón de unos 3 millones de personas y lo que publica la prensa es que ha votado alrededor de 1 millón de personas en estas primarias. Si vota 1 millón de 3 que tienen registrado, ¿se puede decir que eso es exitoso, que hubo una gran participación? El resultado de la convención del PRM a mí no me llama mucho la atención. Sí. Porque eso es un asunto que estaba previsto y establecido. Entonces, ¿para qué uno adentrarse a consideraciones sobre un tema que nosotros sabíamos que lo que iba a pasar? Entonces, hay quejas ahí de candidatos, pero ese es un tema de los PRMistas, no de los PRDistas. Bueno, pues vamos a hablar del PRD entonces. Sí. Ese es un tema suyo. Sí, ese es mío. Sí, sí. Ustedes, en definitiva, están trabajando sus candidaturas propias, tanto a nivel nacional como a nivel congresual y municipal. Bueno, mira, tú sabes que hay un proceso de acercamiento y de negociación, que los detalles los tiene el vocero de la alianza, el ingeniero Miguel Vargas, y la estructura que manejan el tema. No nosotros, el dirigente que se adentra a comentar sobre eso, yo creo que está cometiendo un error, porque eso, el protocolo de las conversaciones es muy estricto, precisamente, y tenía que ser así, para evitar que se produzcan disidencias o conjeturas, especulaciones que afecten el proceso de negociación. Pero yo creo que el PRD y los demás partidos van en su proceso. Lo que hay que esperar que todo vaya discurriendo para ver, porque hay casos donde se va a llegar a acuerdos.
y quizá en otro el PRD vaya por su lado, la Fuerza del Pueblo por el suyo, en fin, todo va a depender cómo queden las cosas al final de la jornada. Sí, bueno, estamos hablando con un maestro de la fuente periodística, es decir, porque básicamente cubriste mucho tiempo la fuente política y sabe cómo se manejan las informaciones, cómo se filtran, pero las malas lenguas dicen que el PRD está más cerca de Fuerza del Pueblo que del PLD. En caso de no presentarse una alianza entre esas tres fuerzas políticas, entonces habría, es lo que se está diciendo, un acuerdo entre PRD, Fuerza del Pueblo. Es que todavía no se puede adelantar a consideraciones sobre eso, porque hay que esperar que todo concluya. Y si nosotros nos adelantamos y decimos, bueno, está más cerca de aquí que de allá, no. El proceso de negociación está y hay que esperar que eso concluya. Bueno, mientras tanto, el PRD ha ido engordando, porque cada uno de estos partidos políticos, ya sea para la segunda fuerza, para la segunda opción de que haya una segunda vuelta, sí tienen que ir creciendo para poder competir y poder entonces que las negociaciones lleguen a mejores condiciones. ¿El PRD se mantiene activo en el sentido de cómo fue fortaleciéndose? Tú dijiste la verdad. Ya. El PRD ha ido engordando, ha ido engordando y ha ido fortaleciéndose, porque evidentemente cuando pasan las cosas que están pasando y las que van a pasar, sí, y las que van a pasar en los próximos días, evidentemente siempre hay unas ambulancias que andan recogiendo los heridos. Exactamente. Entonces, nosotros no podemos quedar al margen de esa asistencia que tenemos que dar en procesos como este. Sí, sí, pero ¿cómo están las actividades a lo interno? ¿Son actividades básicamente internas o ustedes también están encabezando otro tipo de manifestaciones como son caravanas, encuentros que no sean propiamente bajo techo? Bueno, tú sabes que la ley electoral establece su norma de los procesos electorales, cuando comienzan, cuando terminan, cómo debe desenvolverse. Nosotros no estamos en un proceso electoral abierto Por lo todavía. menos yo veo muchas fotos que mandan, por ejemplo, de actos de sí. juramentaciones. Sí, eso sí, pero que eso es parte de lo que significa la participación activa de la militancia o de dirigentes que quieren llegar al PRD. Bueno, si llegan se juramentan. Ahora mismo hay unas juramentaciones previstas, pero yo sí creo que el PRD está creciendo y el PRD no es el PRD hace 3 años. El PRD es un partido que ha ido moviéndose según las circunstancias demandan en esta coyuntura, porque es una coyuntura muy especial. Y recuérdense que, ¿y quién le suponía a Luis Abinader que iba a ser presidente de la República un año antes de las elecciones? Nadie, pero ahí vino el narcotráfico, se metió, ahí vino la coyuntura que mencioné hace un rato, también se conjugaron a favor de él. Él levantó un discurso muy populista que le dio un resultado. La Marcha Verde hizo su trabajo. Todos esos periodistas, todos, que me perdonen algunos porque yo a algunos les prodigo respeto y consideración, pero que me perdonen. Pero la forma en que esa gente trabajó fue la vergüenza de lo que es el ejercicio de un periodismo honesto y de compromiso social. Nosotros estábamos hablando ahorita al margen, el compromiso social se perdió hace rato en lo que es el ejercicio. Entonces, toda esa gente que estuvieron trabajando en la Marcha Verde y que trabajaron en todos esos movimientos que se dieron, toda esa gente hicieron su papel, jugaron su rol. Esa gente no van a poder jugar el rol ahora, porque la coyuntura no es esa. Sí. Bueno, Marino, muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Ya lo advertí desde un principio de que íbamos a hablar realmente con un veterano
no solamente de la comunicación, sino también las líderes políticas. Claro. Así es que a tanto Ángel Barriuso como un servidor, Manuel Jiménez, te agradecemos haber aceptado esta invitación. No, Señores, el placer es mío. Ya lo dije ahorita y el placer es doblemente mío. Ya. Bueno, señores, hemos tenido una entrevista con Marino Mendoza, director nacional de Asuntos Legales del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, periodista de larga data, veterano y abogado. Así es que, como siempre, los invitamos para mañana a las 7 de la noche para que estén nuevamente con nosotros por aquí, por RNN, Canal 27. Buenas noches.